Vamos a continuar el estudio de la semana pasada. Jesús, nuestro castillo fuerte. Y estamos estudiando, como está escrito aquí, como ustedes ven ahí, Jesús, nuestro castillo fuerte, es basado, este estudio que estamos dando de dos partes, esta es la segunda. Estamos dando este estudio basado y comentando junto con el Salmo una de las canciones cristianas más famosas que hay, que es Castillo fuerte es nuestro Dios. Y ya estudiamos un poco de la vida de este hombre de Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios fue el himno que hizo Martín Lutero. Uno de los hombres hace poco más de 500 años estuvo en este planeta y ahí estuvo preparado. Dios lo escogió de una manera poderosa, lo libró del mal para poder despertar, para poder abrir los ojos a la iglesia que estaba en tinieblas. Siendo Cristo luz, la iglesia estaba en tinieblas, la iglesia cristiana. Y este joven, contamos esto ya la semana pasada, voy a hacerlo de una manera rápida, tuvo una experiencia del Señor, después de haber estudiado la abogacía, viviendo mundanalmente, tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y cómo fue ese encuentro? Bueno, medio parecido al de Pablo. Él iba, le agarra en el campo una tormenta y un rayo le cae arriba, o casi arriba. Ese rayo lo levanta y lo tira 2 o 3 metros de él. Y él se aterra, vio la muerte, no sabía ni cómo estaba vivo, vio la muerte ahí y bajo los truenos todavía y todas esas cosas, él le promete a Dios que lo salve. Ya fue lanzado a 3 metros, pero las centellas y los rayos seguían cayendo. Y le dijo, sálvame. No se lo prometió a Dios, se lo prometió a Santa Ana de Jerusalén, una santa que tenía la iglesia católica, a la cual, de los muchos ídolos que tenían ella, a la cual adoraba. Y él prometió eso y dijo, si tú me salvas, yo me voy y me voy a convertir en un clérigo. Y llegó vivo a su lugar. Y después de eso dejó la abogacía y dejó todas las cosas y se metió en un convento. Se metió y allí solo, como un monje, empezó a estudiar las escrituras. Rápidamente aprendió el hebreo, el griego y las lenguas bíblicas, el arameo. Ya sabía varios idiomas ya por sus estudios de abogacía. Sabía el alemán porque él era de origen alemán, sabía el inglés y algunos otros idiomas también. Y era un erudito, pero allí empezó a leer las cartas de Pablo con otro monje. Ahí descubrió las epístolas, descubrió los evangelios. La Biblia estaba escondida, nadie la leía, nadie la traducía al idioma del pueblo. Estaba escondida para un grupo menor y el grupo menor no lo usaba para nada ni la vivía tampoco. La iglesia estaba en penumbra. Hasta que Dios le dijo, basta, y levantó a este hombre. Y cuando ella allí salió, que terminó sus estudios, fue a ser pastor a una capilla católica. Y dio un viaje a Roma y se quedó muy, muy escandalizado al ver la autoridad de los sacerdotes y la sed de oro que tenían y de cosas materiales. Cuando él estuvo casi 2 años sin ver el sol en un monasterio. Así fue la historia de Martín Lutero. Y ya salió para afuera con otra mentalidad. Ya renunció a Santa Ana. No se le pedía a Santa Ana, lo vendió. Y desde ahí en adelante dedicó su vida a Jesús. Y dice, no hay otro nombre dado debajo del cielo en que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Nadie nos puede salvar porque todos los hombres son pecadores. El único justo que pudo estar allí. Y entendió eso. Y estando estudiando en la universidad, más sobre teología,
ya hace sus estudios superiores y en su capilla pone las 95 tesis. Entre una de las cosas estaba que el Papa no era infalible. El único infalible que ha pisado esta tierra, hombre de carne y hueso, ¿quién fue? Jesús, que era Dios. Y al poner esas cosas públicamente se buscó una cantidad de enemigos, y enemigos muy fuertes. Y tuvo un día, pocos meses después, tuvo que enfrentar al emperador romano junto con el Papa en un gran juicio, donde le pedían que tenía que renegar todo lo que había dicho, retractarse de todo lo que había dicho, o iba a la hoguera. Pidió una noche para pensar en eso y no pudo. Y al otro día dijo: no hay nada que hacer, hagan conmigo lo que ustedes quieran. Y dijeron: no hay nada que hacer, tus libros serán quemados y tú irás a la hoguera. Pero Dios no lo quiso. Yo dije la semana pasada, como el balazo de ustedes saben quién, ¿no? Sí, como el balazo de ese hombre, que por cierto voy a poner algo de hoy, voy a poner algo que voy a explicar al final, que si no lo explico ustedes me van a pensar de que no lo expliqué, algo que quiero poner en la roca hoy. Entonces él estaba allí en aquella prisión orando, me imagino, pidiéndole al Señor: bueno, Señor, yo me voy, ayúdame a sufrir poco las llamas. Estaba dispuesto a eso, no se retractó. Mira que nosotros, estas son vidas que delante de nosotros están en la nube de testigos que tiene el libro de Hebreos. Hombres como este murieron antes de él. Ya había muchas voces que se daban cuenta de eso, voces cultas, que murieron a la hoguera. Pero este fue el escogido de Dios para quitarle al mundo. ¿Cómo se llama? Martín Lutero. Y cuando lo iban a echar en la hoguera, esa noche, un príncipe, que era amigo de él, se buscó 5 jinetes, que iban bien armados, pero además de eso se disfrazaban de monjes, y los raptaron de la cárcel. Le pusieron la venda para que él no supiera aquí a dónde iba, y montaron en un coche y lo metieron en un castillo. Y aunque el Salmo 46 no tiene la palabra castillo, sí lo tiene el Salmo 18. Y por eso lo usamos la semana pasada, en la primera parte de esto. Castillo. Allí aparece la palabra como fortaleza, sinónimo de fortaleza. Los castillos han sido, sobre todo en la Edad Media, una fortaleza arriba de lomas, tan poderosa que ni los cañones de aquella época, ni flechas, ni nada podía destruirlo. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y así las cosas, él se metió en aquel palacio. Ahora estaba en un palacio con muy buena comida, con mucho lujo. No sabía dónde estaba, no sabía, creo que no sabía ni quién era la persona que lo había metido allí, porque todo tenía que ser en secreto. Pero allí pudo traducir la Biblia al alemán por primera vez. Y eso es una maravilla. Y Europa iba a tener la Biblia. Bueno, pasaron 2 años en aquella prisión domiciliaria, vamos a decir así, en Castillo del Príncipe, y allá puede salir él ya cuando hubo condiciones políticas y teológicas que lo permitían, y empezó la Biblia a estar, y después a otros idiomas, y aquí estamos estudiando, y él en su carrera cristiana, porque era un hombre que estudió la música y tenía facilidades para la música, hizo su más famoso himno, hizo más de 50 himnos, hizo montones de arreglos a otros himnos, y este es su más conocido himno y el éxito más grande de todo, aunque los otros son muy buenos también. Castillo fuerte es nuestro Dios. Hoy vamos a continuar estudiando este hombre, que ya hemos hecho un repaso de él, pero ahora mismo yo quiero ver la segunda diapo. La segunda diapo ya corta al mensaje de la semana pasada, ya estamos en materia nueva, esta segunda diapo, que viene ahí Dios de Sabaoth. ¿Qué cosa es Dios de Sabaoth?
¿Está aquí Richard? Richard, tú pusiste un himno, lo vamos a estudiar ahora aquí. Es un himno más corto, porque le quitaron 2 estrofas al himno de Martín Lutero. Pero este himno que Richard puso en el canal de Worship de aquí de la iglesia, de los que entrenan la música aquí, yo lo vi y lo revisé. Gracias, Richard. Me fue de bendición al oírlo, pero además traigo lo mejor que tiene esa parte. Y es este sábado, Dios del sábado. En el himno que vamos allá al final a ver, porque ahora vamos a ver la versión, yo le he llamado la versión de Richard, pero es otra versión. Tiene esta parte que está correcta, que es Dios de los Sabaoth, Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Entonces, el himno en sí dice Señor del Sabaoth. Es como dice el himno de Martín Lutero que él escribe, pero acuérdense que lo dominaba. Entonces, dice, dominaba la lengua, dice Dios de los Sabaoth, o Dios de los ejércitos. Es un título que aparece varias veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. El término Sabaoth, estamos hablando ahora un poco de lenguas aquí, del griego, del hebreo, es la transliteración de la palabra hebrea Tzbaoth, que significa ejércitos, huestes. Así, Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth, es como se escribe, Yahvé Sabaoth en inglés, se refiere a Dios como el comandante. Pero cuando veamos aquí, esta es la nota que yo escribí, se refiere a Dios como el comandante supremo de los ejércitos celestiales y terrenales. Pero es que ese es Jesús. Todos los ángeles están bajo las órdenes del Hijo. Jesús, que es Dios, completamente Dios, 100% Dios. Y cuando vino a la tierra, 100% hombre. Entonces, se refiere a Dios como el comandante supremo de los ejércitos celestiales y terrenales. Originalmente, Martín Lutero pone en el himno Castillo Fuerte. Claro, en el Salmo, porque él mismo dijo que este himno que él hizo estaba basado en el Salmo 46, que no tiene la palabra castillo, pero sí el 18 la usa. Y yo le decía la semana pasada que los coristas de Israel, tanto los hijos de Coré como otros músicos, mezclaban letras de salmos porque ellos hacían y preparaban salmos. Entonces, originalmente Martín Lutero pone en el himno Castillo Fuerte, donde tradujeron Señor y Salvador. La versión que conocemos de la semana pasada que cantamos aquí es Señor y Salvador. Sin embargo, es Señor de Sabaoth. Esa es la explicación que estoy dando. Para que usted cuando vea, hay gente que confunde Sabaoth. Ese es sabático. Ese es que guarda el sábado. No tiene nada que ver la palabra Sabaoth con el sábado. Sabaoth, ¿qué quiere decir? De los ejércitos. Así que Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. Jehová Sabaoth. Claro, el Señor Jesús, ahora meto esto entre paréntesis, el Señor Jesús es Señor del sábado. Quiere decir que Él cambió la cosa. Los gentiles no guardamos el sábado. Él no nos dio esa ley. Y entonces la Biblia lo usaban porque Él no descansaba, porque Él no hacía nada el sábado. Y Él dijo, yo soy Señor del día de reposo. Quiere decir, yo soy Dios que lo puso. Y lo puse para los israelitas. Pero los gentiles no van a hacerlo. Por eso, aquello que ocurrió en Hechos 15, que ustedes lo hemos estudiado aquí, que ustedes recordar bien, un concilio que estuvieron allí todos los apóstoles con Pablo y el hermano del Señor, todos ellos, dice, y el Espíritu Santo les dio a guardar varias cosas y no estaba que venir el día de reposo. Hablo de esto en Cristina de la oración. Pero no lo vayan a confundir con Sabaoth, porque se parece cantidad, pero no tiene nada que ver. La palabra, ¿cuál es? Tzbaoth. Ok, entonces, terminado aquí, quiero que alguien ponga la versión de Richard, la nueva versión. Vamos a ver. Castillo Fuerte de nuestro Dios. Y si quiere cantarlo, puede cantarlo.
Ahí vemos que Satán es un gran enemigo que tenemos. Ahí vemos que Satán es un gran enemigo que tenemos. Dice la Biblia, lo repito como la semana pasada, que no podemos ignorar sus imaginaciones. Pero en este himno dice realmente qué cosa es Satanás. Y alguna gente por ahí tiene que tener cuidado al tratar a Satanás. La Biblia tiene un texto donde nos dice, cuidado, dice que el mismo Gabriel, el ángel Gabriel, bregando con Satanás, tratando con Satanás, le dijo, el Señor te reprenda. O sea, no lo reprendió, ¿quién lo reprendió? El Señor te reprenda. Porque este es un enemigo bien fuerte. Vamos a ver lo que dice Martín Lutero en su himno. Perdido, pero hay una esperanza. Y estaba seguro de eso Martín Lutero, que cuando iba a ser echado a la hoguera, ¿qué le pasó? El Señor lo libró. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Y de ahora en adelante se va a hablar en el himno de quién? De Dios el escogido, de Jesús. Vamos. Esta versión es más corta, pero como le dije, le cortaron un trozo del himno y por lo tanto no podía utilizarla hoy completamente. Así que mientras Edith prepara aquella, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a seguir meditando, después vamos a seguir estudiando el resto de la letra de Martín Lutero. Entonces, ¿tiene su Biblia abierta en el Salmo 46? Sí. Ok. Entonces ya hemos hablado esta parte del sábado como ustedes vieron, pero yo quiero ahora bregar un poco con el Salmo 46 y aquí estamos. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahí es donde va la palabra que castillo, que no viene de la Biblia, pero que es lo que significa la palabra cuando está fortaleza. Algunas Biblias la traducen por castillo, sobre todo en el Salmo 18, vimos la palabra castillo. Algunas Biblias han traducido el Salmo 18, Biblias en español, y han quitado la palabra castillo y han puesto fortaleza. Pero eso es una cosa intercambiable, no es que sea mala traducción. Entonces dice, nuestro Dios es nuestro amparo. ¿Cuánto nos gusta esto? Y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo, del cual dio lugar a la canción de Martín Lutero, es porque esto que está diciendo aquí fue experiencia de Martín Lutero, pero sigue siendo la experiencia. Yo revisando estos signos por el internet, usted sabe que sobre todo es la versión que pusimos anterior, pero da cualquiera, da igual. Una persona comenta y me llamó la atención, y fíjese que lo estoy diciendo aquí, alguien comentó cuando escuchó el himno, este himno, yo soy una persona que estoy pasando por cáncer, así puso, y este himno me ha sido de mucha fortaleza. ¡Qué bendición!
solamente el himno que bendijo, del cual Martín Lutero fue el autor, y usando el salmo, está bendiciendo a una persona. No sabemos quién es una persona que hizo el comentario en el internet y para mí me bendijo también, y estoy usándolo aquí como un ejemplo en esta predicación. De manera tal que ya esto lo usamos la semana pasada. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio. No importa, la semana pasada yo usé un término que usó Martín Lutero en su himno, que es este trance agudo. Que bueno, este trance agudo, cada rato nos pasa un trance agudo. Posiblemente salir de aquí tengas un trance agudo, porque Satanás es tremendo y no podemos ignorar sus maquinaciones. Pasaste un trance agudo, Richard, con tu madre, pero lo pasaste. Y lo pasaste con Jesús. ¡Qué bendición! Nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones. Y de ahí saltamos a una muchachita de 14, 15 años que tuvo una experiencia en el Salmo, en este mismo Salmo, cuando le llegó un trance agudo en su vida. Y no voy a profundizar en eso. Ya ustedes saben quién es. Y que dice el verso 10. Cuando ella pasó por el trance agudo, adolescente, hizo lo que su papá le enseñaba. Eso es importante, tener a los muchachos entrenados, a los niños. La mamá le dijo: tienes que quedarte aquí con tu hermano, por lo tanto tienes que cuidarlo, porque ella se quedó con aquello de que su papá posiblemente se estaba muriendo. Y entonces fue allí y Dios la llevó al 10, que dice: estar quieto y conocer que yo soy Dios. Y seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Y nuestra reunión aquí, ahora mismo, en este pequeño grupo, es para exaltar, para vivir este texto. Y aquí exaltamos el nombre del Señor. Vamos juntos todos conmigo, diga así: glorificamos a Dios. Otra vez más fuerte: glorificamos a Dios. Amén. Ahí estamos cumpliendo este verso 2500 años después de escribirse este salmo. Tenemos un grupo aquí. Hay otras iglesias más pequeñas, hay otras mega iglesias que están haciendo lo mismo, glorificando el nombre de Dios. Así que la palabra de Dios es verdad. Amén. Y con nosotros pugnará ¿quién? De Dios, el escogido. Él es que está, que es más fuerte que el diablo. Amén. Entonces, el verso 2 dice: por tanto, ya por lo que vimos en el versículo 1, Dios es nuestro amparo, por tanto, y por el 10 también que acabamos de leer, por tanto, ¿qué dice? No temeremos. Quiere decir, y Martín Lutero tuvo claro que este es un salmo para perder el miedo. Y esa es una de las cosas en la Biblia, que lucha Dios con nosotros para que perdamos los miedos que tenemos. Siempre tenemos miedo, unos más, otros menos. Y a lo que yo le tengo miedo, tú no le tienes miedo, pero a lo que tú no le tienes miedo, yo le tengo miedo. Y así es una serie de Satanás sabe cómo bregar el miedo con nosotros. Por tanto, que dice: no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Qué es eso? Y se traspasen los montes, ¿a dónde? Al corazón del mar. ¿Ustedes saben que Dios puede hacer eso? Dios usa la furia de la naturaleza para que la gente sepa que Él está ahí. Si usted estudia, y yo estudié, porque lo sabía, pero profundicé un poco más y le hablo de dos lugares aquí. Hay zonas en este planeta que antes eran como Florida, como Cuba, como Estados Unidos, como Europa. ¿Y saben dónde están ahora? Bajo el océano. Bajo el océano. Ese es nuestro Dios. Y Él hace con la tierra porque Él la hizo. Igual que hace con nosotros porque Él nos hizo. Él hace como Él quiere. Y lo mejor que podemos hacer es cumplir su voluntad. Es dominar su palabra, conocerla. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes. ¿A dónde? Al corazón del mar. Eso es lo que ha pasado. Sealandia es uno de los lugares que está bajo el mar. Cerca de Nueva Zelanda, que tiene parte en el mar también.
y Ceradonia. Son lugares que están. Dice el verso 3, aunque braven y se turben sus aguas, las aguas braman. ¿Tú sabes cuándo braman las aguas? Cuando entra por una orilla de un mar, un huracán o una tromba marina, que viene ahí y que entra para dentro de la tierra, es tremendo, pero el mar se oye, que fenómeno eso. O cuando viene un tsunami. Y todo eso está bajo el control de Dios. Usted sabe que los huracanes, mientras más fuertes sean, eso me lo explicó un ingeniero en Santa Clara, un cristiano. Los huracanes son los que limpian el planeta. ¿Sabía eso? Sí. Eso está descrito así. Le dan mantenimiento al planeta. ¡Wow! Y el mantenimiento de esto no se lo da el hombre, y él se lo da Dios. Y va a durar, pero no va a durar para siempre este planeta hasta que Dios quiera. Y mientras nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? Como dice el versículo 1, el 2 que diga, por tanto, no tenemos. Este es el objetivo de este salmo. Y aunque bramen y se turben sus aguas, bueno, lo comprobamos en un Zoom. De todas las noticias decía que venía el huracán para acá. ¿Cómo se llamaba ese huracán? Ya se me olvidó. El último. Bueno, no importa. Aunque bramen y se turben las aguas. Milton. Ese es el que venía. Ahí está. Milton. Pero terminamos el Zoom a las 8 de la noche, el último Zoom, después de 7 Zoom en 2 días. Tuvimos 7 Zoom de oración. Y fueron buenas asistencias. Y terminamos cuando se me fue la luz a mi cabeza. Se me fue la luz. Y yo dije, Señor, ya estoy en tus manos. Si tú no has desviado el huracán. Y me quedé toda la madrugada esperando el huracán. Porque después de aquello ya no tuve más comunicación con más nadie. Me quedé esperando el huracán. Castillo fuerte en nuestro vida. Pero si tuviéramos que pasar por el huracán, pasaremos. ¿Y qué dice el texto? No temeremos. ¿Ok? Porque así es la vida cristiana, vamos a verlo. Entonces ahora viene aquí un cuadro que ya lo estudiamos ya rápido, un cuadro práctico, que es de la Jerusalén que tenía David. Aquella Jerusalén, que es la misma que está ahora ahí. La que tenía David, donde estaba allí la presencia de Dios. Porque allí estaba el arca, allí estaba el templo de Salomón. Allí estaba el tabernáculo de la época de David. Y entonces lo leo rápido. Del río sus corrientes alegran, que dice ahí, la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Claro, allí está el santuario de las moradas de qué, del Altísimo. En el arca era la representación de la presencia de Dios allí. Dios está en medio de ella. No será conmovida, pero sí lo fue. ¿Por qué lo fue? Dice ahí, no será conmovida, pero sí lo fue. Y Dios lo aclaró, se lo aclaró a ellos. Si ustedes no se meten en la traición del pecado, esto va a estar bendecido. Y vino varios profetas, entre ellos Ananías, que sufrieron cantidad, que lo metieron hasta una cisterna. Y avisó, y vino entonces Nabucodonosor con sus ejércitos. Y sí fue estremecida la ciudad. ¿Con qué fue conmovida? Con una guerra. Una primera guerra. Y se llevaron prisioneros. Y mataron mucha gente. Y dejaron un rey israelita para que pagara tributos. Ya estaba pagando de tributo a alguien que no le pagaba tributo, porque Dios lo dejó sin pagar tributo cuando le dio la tierra prometida. Y entonces ahora mismo, por causa del pecado, estaban así. No será conmovida, fue conmovida. Y fue conmovida por segunda vez porque Nabucodonosor fue 2 veces allí. De a los 70 años vino Zorobabel y levantó otra vez la ciudad. Levantó otra vez la muralla. Levantó otra vez el templo. El templo quedó muy humilde. Pero allí estaba nuevamente la presencia de Jehová. Pero ya no tenían el arca. Ya no tenían el arca.
Ya no todo igual. Pero ahí siguieron. Después hubo otra destrucción más. Por lo mismo, por causa del pecado. Después Herodes levantó un templo nuevo y vino Jesús y dijo, ese edificio que ustedes ven ahí no va a quedar piedra sobre piedra, una profecía de Jesús. Y así ocurrió 70 años después. Vinieron las tropas romanas otra vez y desolaron aquello. Y en las ruinas que hay en la Jerusalén de hoy. Ha sido conmovida 3 veces. Pero esta, estudiamos la semana pasada, todavía estamos la semana pasada, esta no es la de la semana pasada. La verdadera, todas las cosas de la tierra son un ejemplo muy simple de las cosas verdaderas que Dios tiene para nosotros. Y por eso en aquel momento Junaidi leyó Apocalipsis 21, 2 y 3, no lo vamos a leer hoy, y Xiomara leyó Hebreos 12, 22, donde diciendo Apocalipsis, confirmando en Hebreo, y bajará cielo nuevo y qué, y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Y en eso nos estamos metiendo. Y Dios le ayudará a clarear la mañana. Bueno, aquí la mañana va a ser perpetua. Ya en el verso 6 vuelve a hablar de las palabras bramaron. Bramaron dijimos que era un sonido muy fuerte que hacen el ganado vacunos, las vacas, los bueyes, braman. Y dice el 3, aunque bramen y se turben las aguas, se usa 2 veces. Bramaron las naciones. ¿Saben que hoy las naciones están bramando? Cuando las naciones están en guerra, están sacudidas y están bramando. La cosa está fea. Si usted ve la noticia de Trump con Zelensky, terminaron mal. Terminaron mal. Y ahora el rey de Gran Bretaña, del Reino Unido, de Inglaterra, el primer ministro está diciendo que vamos a apoyar y quieren que siga la guerra. No sabemos quién va a ganar eso. Porque lo que sí vamos a aprender aquí es que Dios es el que quita la guerra y pone la guerra. Dice, y por primera vez en un plano serio, no como la gente lo dice por ahí, así que la menciona, hubo entre Zelensky y Trump. ¿Estás metiendo esto en una guerra mundial? Wow. ¿Estás metiendo esto en una guerra mundial? Bueno, maramaron las naciones, titubearon los reinos, eso es lo que está pasando. Están titubeando, no saben qué van a hacer. ¿Y qué dice aquí? En el 6, en la última parte. Dio él su voz, ¿y qué? Y se desvistió la tierra. Y yo quiero decirle, hermano, que hay mucha gente que no cree en esto. Y esto es una profecía que hay aquí. La tierra esta se va a derretir. Y quiero comenzar a leer aquí y a meditar con ustedes varios textos que tengo. Y empezamos en segunda de Pedro 3, vamos a leer el 7 y el 9 al 14. ¿Qué dice ahí en azul? Léelo, Daniel. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra. Ok. Escuchen. Los que existen, ¿cuándo? Ahora esto no es una cuestión simbólica, esto es Pedro, el apóstol Pedro, escribiéndole a la iglesia para el futuro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Qué palabra es? La palabra de Dios. La palabra que estamos leyendo ahora y la palabra, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hay que leerla completa y que toda tiene validez. ¿Qué dice en rojo? Para resaltar. Guardado. Esta tierra ahora está guardada ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio. La primera destrucción de la tierra, ¿con qué fue?
con agua y no se destruyó, porque los que se destruyeron eran los seres humanos. Aquí se va a destruir, ¿qué cosa es? La tierra, y es con fuego. ¿Qué acabamos de leer en el Salmo? Dios él su voz, ¿qué dice? Se derritió la tierra. Pero esto es más fuerte, para que vean que no es simbólico. El Señor no retarda, lee ahí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las prácticas que tiene el cristiano verdadero, porque tristemente seguimos pecando, porque la redención de nuestro cuerpo, dice la Biblia, que no se ha completado, y por eso la creación, y nosotros somos parte de ella, gemimos, porque pecamos cuando no queremos pecar. Pero enseguida que viene a la vida de uno, el arrepentimiento, con llanto, con verdad, con deseo de no, pidiéndole y rogando a Dios, no quiero hacer más eso. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y la primera vez que uno conoce al Señor, tiene que arrepentirse. Y esa es una de las cosas que la gente tiene que hacer. Y por eso, hermano, algunos llegaron tarde, no sé, soy Visito y Taylor, no sé si hay otro, pero hay un anuncio que vi aquí, lo quiero aprovechar ahora mismo otra vez, porque es importante. Yo decía que tenía conexión con esto. Este mes, marzo, día 16, este domingo no, el que viene, 16, todos los bautistas del estado de la Florida, de la Convención Bautista del Sur, que tenemos más de 3.000 iglesias aquí en este estado, nos unimos en un culto de evangelismo. Yo la iglesia, pero todas las iglesias americanas van a tener su servicio, y yo voy a estar predicando Juan 3, 16. Marzo es 3, y es el día 16, y han unido, a alguien se le ocurrió eso, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en el único Hijo que entregó no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo voy a estar predicando un mensaje aquí, que usted tiene que orar por mí, para que sea poderoso en el Espíritu, para que sea poderoso en fe de las personas que lo escuchen, y que usted en su poder también que Dios le va a dar pueda traer personas que sean difíciles de traer aquí. Amén. Para que se conviertan al Evangelio antes que estas cosas ocurran, hermano. Estamos hablando de cuestiones de vida o muerte. Sí. Y por eso toda la iglesia va a estar, porque somos la iglesia de Dios, que tenemos que ser sal y luz aquí. Esto es serio, esto no es juego. Guardados por el fuego, para el fuego en el día del juicio, que no sabemos cuándo es, y de la perdición de ¿qué? De los hombres impíos. Tenemos que sacar a los hombres impíos de la garra de las sanas. Nosotros, la iglesia, es lo que tiene que hacer. Israel no lo hizo, y por eso miren dónde está y todo lo que está pasando allí. Dice la Biblia, hasta donde podemos interpretarla, que Dios va a tratar con ellos, y cuando Dios trate con ellos, va a acabar el tiempo para los que no son judíos. ¿Cómo se llaman los que no son judíos? Gentiles. Se acabó el tiempo de los gentiles y va a tratar otra vez con el pueblo de Israel. ¿Ok? Y dice la palabra en el 9, lee Daniel. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Note que se lo está diciendo la iglesia, porque es posible que dentro de la iglesia haya gente que no se haya arrepentido, que es una religión, o que no. Y queremos que todos lleguen a la verdad. Yo tengo una alegría suprema aquí hoy. Dos alegrías supremas. Una es que aquel hombre que está allí sentado allá atrás, que se llama Roberto, tocaba los bongos, o ¿cómo se llama los que son chiquiticos? ¿Bongo? Sí, bongo. De una manera magistral.
Yo venía los miércoles sin ensayar y sin nada, él no se sabía el himno o el coro que yo tocaba. Yo lo acompañaba a la guitarra y aquel hombre inmediatamente estaba tocando el ritmo perfecto, porque es un profesional, Roberto. Héctor venía aquí, con todo lo complejo que es esto. Él no quería ensayar, venía aquí y se acoplaba enseguida, era profesional. Y estuvo como, no sé si par de años, y hace como 3 años aproximadamente tuvo que irse, no recuerdo bien la fecha, por cuestiones mayores tuvo que regresar a Puerto Rico. Pero hace unos días lo tenemos aquí otra vez, enfermo, muy enfermo. Sin embargo, yo le pedí al Señor desde el principio, y quiero que toda la iglesia hable por Roberto, porque el miércoles vino diferente, comunicativo, que no venía, con alegría. Y yo le dije, ahí en el banco, cuando estén cantando allí, tú tienes que darle. Y entonces yo fui para allí, le toqué con la guitarra, y él cogió el ritmo del banco, enfermo y todo. Toda la iglesia va a estar orando por este hombre, que puede entrar nuevamente a dónde, a nuestro grupo de alabanza, que Dios le da salud. Roberto. Y el otro es este que está aquí al lado frente a mí. Mira cómo se esconde. Él sabía que me iba a usar. Este es Ricardo, hermano, que tanto hemos orado por él. Él no quiere que yo lo diga ni por nada pena. Pero nada, Dios te ha dado victoria. Y estuvo la semana pasada con toda su familia. Y su esposa estuvo muchos años aquí y nos da una alegría, pero una alegría en el corazón. Dios está trayendo gente otra vez. Y gracias, no dejen de orar por Ricardo, hermano. Lo hacemos en el Zoom todos los lunes, pero hágalo el lunes, martes, miércoles, por el hermano Roberto. Gracias. Ahí está Ricardo. No hay ningún trabajo en el Señor, que dice la Escritura. Aleluya. Gracias. Que Dios le siga dando fortaleza para que pueda mantenerse firme, sin claudicar. Así que estamos en el verso 9, vamos a leer el 10 también aquí. Dice la palabra, a ver, dice Daniel. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No se sabe cuándo es. ¿Cuándo viene el ladrón a tu casa, Efraín? Si lo supiéramos, pero no se sabe cuándo es. Esto está en la Biblia, para que usted lo sepa, no es un invento mío, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, en ese día, ¿qué dice? Los cielos pasarán con grandes truenos. Los cielos, no el de Dios, porque el cielo es el de la atmósfera de esta tierra. Y la Biblia habla de un tercer cielo, que es donde está la presencia de Dios. Pero este que tiene la tierra, se va del aire, como decimos, se esfuma. ¿Cómo dice la Biblia? Se derritió la tierra. Vamos a ver lo que dice ahí. Vuelve a leer el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y los elementos ardiendo, esto es química. ¿Usted sabe lo que es la tabla, cómo se llama en química? Periódica de lo que es, de los elementos. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es todas las sustancias que existen sin que se queden afuera, que son solas. ¿Cuántos son? Yo no sé, yo me sabía eso. Yo me sabía la cantidad de elementos, pero imagínense. Bueno, lo podemos investigar. Son un bastante. Ahora todo eso se mezclan y forman todas las sustancias que existen. Nosotros, dentro de nosotros, estamos formados por todos esos elementos. Pero lo que dice ahí de los elementos, ¿qué cosa es? Los elementos ardiendo serán deshechos. Ardiendo, se funden los elementos. ¿Y qué dice? Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas, toda la obra que hay ahí. Todos los edificios, todas las cosas. Dice 11, ¿qué dice? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Iglesia, vamos a ver lo que dice, porque todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué dice ahí? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué pasa? Santa, ¿qué quiere decir? Tiene que decir dos cosas. Separado. Separado y después. ¿Y después qué? Sin pecado. Sin pecado, limpios, sin pecado. Santo y qué? Limpio. Eso quiere decir santa manera de vivir. ¿Y qué quiere decir piadosa?
ferviente, con entusiasmo. Que tú estás loco por no perderte nada. Así, estoy loco por no perderme nada, pero no, yo hablé la semana pasada de la tibieza y sigo hablando de ella. ¿Qué le produce a Dios el cristiano tibio? Náusea. Es lo que la Biblia dice. ¿En qué lugar era? Apocalipsis. En la carta de Apocalipsis. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y qué? Y piadosa, porque la gente, cuando tú ves la palabra piadoso, tú dices que no es andar así. No, piadoso es como esto. Tráeme el teléfono, José, que tengo allí, creo. Tengo que leer esto aquí porque Dios, el Espíritu me lo pone ahora, porque no tenía pensado leerlo. Y esta persona que voy a referirme aquí no es perfecta. Ahora mismo es un discípulo de esta iglesia. Pero vale la pena porque Dios me puso a decirlo aquí, porque es que estamos hablando de manera que santa y qué, y piadosa. Pero tiene que saber qué cosa quiere decir piadoso en la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué cosa es piadoso en la Biblia? Dígame. Fervor cristiano. Fervor cristiano, ferviente. Que estoy ahí. Y tenemos que orar los unos a los otros, porque tenemos un enemigo poderoso, que ya lo vimos. Que nos quita, es lo primero que quiere que se nos quite, ¿qué cosa? El fervor y también la santidad, dos cosas básicas. Pero tengo algo que leerle a ustedes aquí, que estoy pidiéndolo yo personalmente a la iglesia, y mi hermano Aristide, cuando ora conmigo, nunca se olvida de eso, que ora muchas veces conmigo. Ven acá, Elian. Esto me lo escribió Elian. Y él me pidió decir algo hoy aquí y yo lo voy a dar la oportunidad hoy. Pero miren lo que este joven me escribe. Póntelo aquí, anda, vas a predicar ahora. Hola, pastor, buenas noches. A las 11:30 de la noche. Obviamente yo lo vi al otro día. Sé que es un poco tarde y yo quiero comentarle algo. Es que en estos días estoy sintiendo una pasión tremenda por Dios. Él no sabía lo que estaba escribiendo, pero lo que puso. Pasión, piadoso. Estoy sintiendo, ese es el Espíritu Santo hablando en los jóvenes. Échale mano para que te veas. Dice, tengo una pasión tremenda por Dios y siento que me falta algo como comprometerme más en la congregación. O sea, sé que hago los anuncios, a ver que hace muchos anuncios que yo pongo ahí. Sé que hago los anuncios, pero tengo un anhelo muy grande por servir en la iglesia. Yo no sé cómo, pero en algo creo que voy a ser útil para el reino de Dios, pastor, en lo que sea. Amén. Como si tengo que limpiar el piso, como si tengo que limpiar el baño Conway, en lo que sea. No importa, yo hago lo que tenga que hacer, pero quiero servirle más a mi Dios. Dios le bendiga, pastor, a su familia también. Saludos y un fuerte abrazo. Esto es obra de Dios. ¿Qué tú querías decir a la iglesia? Yo no sé porque no me lo digo, así que me arriesgo. Era un mensaje corto. Dale. Ok, hermano. Quiero que piensen un momento en la Mira, luna. acércate ahí. No, acá voy yo, ahí. Ok. Quiero que piensen un momento en la luna. La luna es una bola de tierra que Dios puso en el cielo y el sol, o sea, la tierra, la luna. Va a predicar de verdad. Resplandece la luz del sol. Entonces, para iluminar esta tierra oscura, ¿no? Y yo creo que la iglesia es un poco como la luna. La iglesia es el resplandor de la luz gloriosa de Cristo, del Evangelio de Cristo. Entonces, o sea, somos como esa luz que resplandece de Cristo en esta tierra que, como sabemos, está dirigida por el mal. Entonces,
nosotros tenemos que vivir una vida que sea el reflejo de Cristo, como mismo es la luna, es el reflejo del sol. El reflejo de nosotros tiene que ser de Cristo, que impacte la vida de los demás hacia alrededor de nosotros, para que los corazones sean transformados hacia un avivamiento. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Sí, gracias. Bueno, yo no iba a hacer esto. Pero dice que los que son nacidos del Espíritu, ¿cómo dice? La obra del Espíritu Son como el viento que sopla de donde quiere y no sabe ni para dónde va. Y todas esas cosas. Bueno, pues esto que ocurrió aquí es del Espíritu. Y a mí se me había olvidado decirle a él que no sé si esto está muy bien puesto. Sí, pero se oye bien. Bueno, sí. Jesús dijo, ahora voy a seguir predicando lo de él. Jesús dijo, ahora sí. Jesús dijo, yo soy, por una parte del Evangelio, yo soy la luz del mundo. Y por otro lado, nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que Él es la luz del mundo y la iglesia, ¿qué cosa es? La luz del mundo. Eso es lo que quiso decir, bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Entonces, hermano, ¿por dónde iba yo? Piadosa manera de vivir. Ajá, piadosa manera de vivir. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que, como las iglesias del Apocalipsis son para que nos revisamos diariamente. Cuando no tengo pasión yo me inquieto, porque hay horas del día que pierdo la pasión y no la puedo perder un minuto. Y mucho menos días enteros, no puedo perderlo. Todo de la iglesia me tiene que entusiasmar. Si no me entusiasma el Zoom, tengo un problema. Si no me entusiasma el estudio bíblico, tengo un problema. Si no me entusiasma llamar a un hermano, tengo un problema. Si no me entusiasma cuando alguien me llama de la iglesia, tengo un problema. Porque tengo que vivir piadosamente. ¿Qué cosa es? Con ánimo ferviente. No tibios. Bien, vamos a seguir el 12. Y esto se me acabó. Wow. Dice la palabra, esperando. Sigo leyendo. Vivir piadosamente, esperando y apresurándoos. Tenemos que vivir rápido para la venida del día de Dios, que ya sabemos lo que es y lo que va a pasar. En los cuales los cielos encendiéndose serán, ¿qué cosa? Deshechos. Y los elementos, vuelvo a la tabla periódica y este es otro texto, siendo quemado, ¿qué dice? Se fundirán. ¿Y qué dice la Biblia aquí en el... déjame ver. En el 6, al final dice, las naciones titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Es literal. Se fundirán. Pero hay un pero para nosotros. Hay un pero para nosotros. Y está en el 13, que no tengo aquí nada para cambiar. Pero nosotros, ¿qué? Esperamos. Eso es lo que tiene que ser. Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin tres cosas: mancha, que es la maldad, ¿verdad? Irreprensibles, que nadie pueda poner el dedo así. ¿Y qué? Malas. Wow. Y yo termino esta palabra recordando que la Convención Bautista del Sur nos ha dado una tarea que es para gozarnos en ella.
y que usted tiene 2 semanas para trabajar, orar, intensificar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, hermano! Hoy está Milka con nosotros aquí, que oró en el ciclón, en uno de los Zoom aquellos, dijo: ay Señor, mira cuánta gente hay aquí, que no haya que esperar a que venga un ciclón. Hemos tenido mucha mejora en la asistencia del Zoom, y hace, creo que 2 lunes atrás, tuvimos 26, le ganamos al récord del huracán. El Señor oyó tu oración. 26 personas en un Zoom, ha sido el récord más grande, y no había qué cosa. Huracán. Gloria al Señor. Así que, hermano, animémonos en el Señor. Él es el que nos da el ánimo. Él es longánime. ¿Sabe lo que quiere decir longánime? Que es infinito en ánimo. Y por lo tanto, Él te puede dar a ti todo el ánimo que tú necesitas para la vida cristiana. Sobre todo para la vida cristiana. Vamos a orar. Padre, que está tu palabra predicada. Haz que tu iglesia, Señor, sea edificada con tu Espíritu. Gracias, Señor. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mira cuán bueno y delicioso es respetarnos y amarnos todos de corazón. Dame la mano si eres mi hermano, dame un abrazo y si quieres dámelo. Alza las manos y después de darte palmas, cantemos juntos esta canción. Mira cuán